Dios les bendiga, hermanos. Un gozo poder compartir siempre la palabra del Señor. En estos días, en estos tiempos de celebridades de diciembre, por supuesto seguimos hablando, como siempre, acerca de la persona del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús a este mundo no fue un accidente, fue una cosa planeada, dice San Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué nos enseña? ¿Qué tiene para nosotros este tiempo? ¿Qué propósito tiene concretamente para nosotros? Leímos anteriormente en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, donde el profeta, 700 años de que Cristo viniera al mundo, le da los nombres que usaría el Señor. Uno de esos nombres que meditamos allá es admirable. Pero hoy quisiera hablar, al menos mencionar, el siguiente nombre, consejero. Algunas Biblias le quitan la coma, donde dice admirable, y convierten el sustantivo en adjetivo más bien, y dicen admirable consejero. Y es verdad, Jesús es admirable como persona, por supuesto, y digo, ya hablamos de eso, pero es admirable también como consejero. ¿Qué es un consejero? En la historia, los consejeros han jugado un papel muy importante. Los consejeros, en gran parte hay que decirlo, han decidido la historia del mundo. Reyes, príncipes, emperadores, generales. Muchos de ellos han tomado sus decisiones basados en el consejo que le han dado sus asesores, como hoy día se les llama. Son sus consejeros en muchas áreas de su vida, de su gobierno, de su política, en la agricultura, en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que para ser un consejero, en el buen sentido de la palabra, se necesitan ciertos talentos, ciertas virtudes. Un consejero, por ejemplo, debe de ser un hombre muy honesto. Honesto 100% si quiere ser un buen consejero. Debe ser una persona muy instruida, informada acerca de lo que quiere asesorar o aconsejar. No puede dar un consejo, como decimos, a medias, si no tiene una gran instrucción. Un consejero, por supuesto, tiene la confianza de aquel a quien asesora. Tantas otras cualidades, virtudes que debe tener un consejero. La Biblia enseña que Dios es consejero. Qué maravilloso. Mejor dicho, el mejor ejemplo de un consejero, por supuesto, es Dios. El Salmo 16:7 dice el salmista: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Un consejero aún en las noches. Y un consejero que penetra, como dice aquí, hasta la conciencia. El Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanece para siempre. O sea que el consejo del Señor es un consejo, por supuesto, el más sabio, el más trascendental. Permanece para siempre.
Y de igual manera el Salmo 73, 24 dice, me has guiado según tu consejo. O sea que el consejero no solamente enseña, no solamente guía, no solamente asesora, pero que lanza, que lleva a la persona asesorada, digámoslo así, a una dimensión mayor, superior. Y me gusta como dice, termina el versículo, y después me recibirás en gloria. La historia dice que el rey David tuvo, por supuesto, muchos consejeros. Quizá el más conocido, del cual nosotros más leemos, es de Natán, porque fue aquel profeta que fue su consejero en un caso especial en la vida de David. Conocemos su aventura con Betsabé. Fue Natán quien estuvo allí. Pero también hubo otro consejero muy famoso que se llamó Ahitofel. Ahitofel, casi no escuchamos ese nombre. Pero segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 23 dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo. Es decir, este hombre hablaba con tanta sabiduría, con tanta conocimiento, con tanta honestidad, etcétera, que era como si se leyera la palabra de Dios. Dice, así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con su hijo Absalón. En esa experiencia, vamos a decir desde esa perspectiva, entonces Dios le promete al mundo prácticamente un consejero. Dios promete para la humanidad un consejero que vendría de la estirpe, del linaje del rey David. Y aunque ya hemos leído ese versículo bíblico, lo vuelvo a leer, porque es donde está más claro. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero. Consejero. Claro, lo extraordinario, como hemos dicho, es que se trata, número uno, de un niño, nacido en el seno de una familia, sobre cuyos hombros descansa el principado. ¿Por qué este niño es tan especial? El profeta Isaías nos dice las características que tiene aquel niño. Isaías capítulo 11, versículo 12. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces. Y mire lo que dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, o sea, el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso ese niño es admirable. Sobre él descansa el Espíritu de Dios. Y como hemos dicho aquí, consejo, espíritu de consejo y de poder. El mismo profeta Isaías, anticipándose por el conocimiento que Dios le dio a la venida del Señor, lo declara en el capítulo 61. ¿Cuáles son las características particulares de aquel consejero? Isaías 61, y aunque es un pasaje largo, tengo que leerlo para que haya claridad. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, consejero, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, honestidad, día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de angustia, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Consejos, consejero, admirable. Traza entonces aquí el profeta cuáles son las virtudes, las características y el ministerio de aquel gran consejero. Y es precisamente ese pasaje de Isaías que acabo de leer, que toma el Señor Jesús cuando Él empieza su ministerio. 700 años después de Isaías, un día el Señor Jesús está en la sinagoga. Y allí en la sinagoga dice el evangelista Lucas que le tocó al Señor leer las Escrituras. Dice, y se le entregó el libro para que leyera. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y leyó el Señor este pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuenta el evangelista Lucas que cuando el Señor Jesús terminó de hacer esta lectura, todos los que estaban allí en la sinagoga quedaron asombrados, mirando al Señor. Y el Señor les dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Amén. Lo que Isaías dijo 700 años atrás acerca del ungido, del prometido, del Mesías, del consejero, como lo llama. Entonces Jesús les dice ahí: a todos hoy esta profecía se cumple delante de vosotros. Jesús, nuestro Señor, es el consejero por excelencia. Cuenta el mismo evangelista Lucas que en una ocasión Jesús iba con sus discípulos y llegó a una ciudad que se llamaba Naín. Y cuando el Señor y sus discípulos iban entrando a la ciudad, salía entonces una procesión, un grupo de hombres, de mujeres, llorando, lamentando, porque llevaban a un hombre muerto, iban a darle sepultura. Pero cuando el Señor vio aquella manifestación, aquel grupo de personas, dice que se acercó donde estaba el féretro, el cadáver, mandó detener a los que lo llevaban y entonces le dijo unas palabras hermosas a esta mujer. Versículo 13, Lucas capítulo 7. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué gran consolador. No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y habló Jesús al muerto y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar.
Dice, y Jesús se lo devolvió a la madre. Qué asombroso, consejero, consolador. Podemos especular un poquitito. ¿Qué sentiría aquella mujer? Solo una madre puede tener idea de lo que sintió. Y por supuesto, con todo el respeto, aquella madre que ha perdido a su hijo, que ha visto morir a su hijo, o que ha perdido a su hijo, no sabe dónde está. También padres, por supuesto, pero una madre va llorando a su hijo ya muerto, sin esperanza. Y ahí está un consejero sabio, ahí está un gran consolador, ahí está el ungido del Señor. Mujer, no llores, aquí está tu hijo. Gracias a Dios. Yo uso las Escrituras porque es lo que me enseñan. Aquella mujer que de igual manera fue llevada ante el Señor, y he hablado de esto en muchas ocasiones, por supuesto, acusada de pecado, y la llevan para ser apedreada. Y estando ahí en la sinagoga, el Señor da aquella sentencia tremenda. El que esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra. Tremendo consejero. Todos acusados por su conciencia salieron hasta que solo quedaron él y la mujer. Y él le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, Señor, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Qué gran misericordia. Vete, no peques más. Qué gran consejero. Qué gran consejero es Jesús. Le salvó la vida a esa mujer. Literalmente le salvó la vida. Y le dijo, ¿sabes qué, mujer? No sigas haciendo lo que estás haciendo. Tal vez no tendría una segunda oportunidad, digo yo. Qué gran consejero es Jesús. Cuenta también el evangelista Marcos, capítulo 10, versículos 21 y 22, que en una ocasión vino un joven que era rico y un joven de una gran moral, a preguntarle al Señor Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Una pregunta trascendental. Y Jesús le dijo, ¿conoce los mandamientos? Y él le dijo, sí, Señor. Todos ellos, tal vez los 10 mandamientos, tal vez los 600 y tantos que tenían los judíos, todos ellos los he guardado desde mi juventud. Entonces esto es lo que Jesús le dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué maravilloso. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y agrega el evangelista, pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un consejo honesto, un consejo transparente, un consejo con un profundo amor, porque dice que cuando vio a este joven, excelente muchacho, lo amó. Pero como este muchacho viene con una pregunta honesta y sincera, el Señor le responde de una manera honesta y sincera. Todo lo que has hecho está bien, muy bien hecho. Tal vez le dijo, síguelo haciendo, pero aún así te falta una cosa. Eso me trae a la mente aquella historia del niño que tenía que presentar un examen para pasar ese año en la escuela. Y la calificación mínima para pasar eran 3 puntos.
mínimo. Obviamente lo máximo eran 5. Y este niño fue y presentó su examen. Pero sacó nomás 2.9. Y por supuesto perdió. Pero él viene contento y le dice a la mamá: mami, casi paso. Casi paso. Así nos pasa a muchos. Así le pasó a este joven. Casi pasa. Pero le faltó una cosa: la honestidad de Jesús. La honestidad de Jesús cuando Nicodemo, sabio y rabino de la sinagoga, viene con la misma pregunta a Jesús y le dice: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Un hombre maestro, sabio, sin duda con una moral altísima, pero necesitaba nacer de nuevo. Así como aquel joven necesitaba quitar su amor y su confianza en las riquezas y descansar en Jesús, también Nicodemo necesitaba descansar en Jesús. Jesús es un consejero con una profunda sinceridad, como ningún otro, por supuesto. Y así como habló de la vida, de la moral, de la ética, de tantas cosas, por supuesto habló de lo principal que él venía a hacer: hablar de la vida eterna. Y el evangelista Mateo nos cuenta en el capítulo 7, donde están las grandes enseñanzas de Jesús. Dijo el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Qué sinceridad tan grande. Y muchos son los que entran por ella. Y el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias a Dios por esa honestidad de este gran consejero. El camino al cielo, la puerta a la eternidad, es angosta, es estrecha, y con toda honestidad hay que decirlo como lo dijo el Señor: muy pocos entran o están dispuestos a entrar por ella. Pero el camino que lleva a la perdición tiene una puerta amplia, grandísima. Todo el que quiera puede entrar. Eso es transparencia de la enseñanza del consejero. Finalmente, este gran consejero nos hace una invitación que no tiene igual. Todos ustedes la conocen, tal vez. Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo los haré descansar. Qué gran consejero. Porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Porque Él vino a sanar a los que estaban heridos. Porque Él vino a poner en libertad a los que estaban cautivos. Porque Él vino a anunciar el día del Señor. Valga decir, el día del perdón. Jesús, como nuestro gran consejero, dice finalmente: vengan a mí, yo los haré descansar. Y yo quisiera invitarlo a usted, hermano, a usted, hermana, a usted, amigo, que en estos días de Navidad, usted con sus fatigas morales, espirituales, con sus crisis o sus tragedias, no importa lo que sea, acepte la invitación del Señor. Venga a mí y yo lo haré descansar. En estos días, por un momento, desconéctese usted
de las fatigas de la sociedad, del mundo, de la ansiedad, de la preocupación. Por un momento, preste atención al consejo del Señor y la enseñanza del Señor. El consejo del Señor es sincero, es honesto, es trascendental, es de vida eterna. Y esta es su promesa: yo los haré descansar. Yo quiero orar por usted, para que Dios abra su mente y su corazón, y en este día usted pueda descansar en el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo. Gracias por ser ese consejero, admirable consejero, que nosotros necesitamos. Y en este día, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, que tu consejo llegue a nuestra vida y podamos descansar en ti. Y a ti te damos toda la gloria. Amén y amén.